Esa es la palabra. La palabra correcta es qué lindo verlos. Bien, vamos a dar 2 minutos para ver si alguien más ingresa y empezamos a las 10:40. Por favor. Muy bien. Bueno, pues mientras nos seguimos saludando. Ahora sí, vamos a dar inicio. Pues bien. Buenos días a todas las personas que el día de hoy, 16 de diciembre del año 2022, nos acompañan a través de esta plataforma para poder llevar a cabo este 4º Congreso Internacional de Pedagogía Contemporánea. Mi nombre es Rosario Cruz Capistrán y a nombre del Comité Académico de la Red Pedagógica Contemporánea les doy la más cordial bienvenida a este evento académico que como cada año nos reúne. La Red Pedagógica Contemporánea es una respuesta transformadora a los problemas actuales, relevantes, frecuentes y lancinantes en México y Latinoamérica principalmente. Y surge de la inquietud de fundar un laboratorio de experiencias pedagógicas fundamentadas con rigor a la luz de todas las evidencias filosóficas, científicas, tecnológicas y artísticas posibles, las cuales nos posibiliten proponer soluciones a la crisis de percepción en que nos encontramos y la constituimos una comunidad de profesionistas que construimos problemas y planteamos soluciones a estas crisis de percepción, desde la conceptuación de la pedagogía contemporánea como la disciplina filosófica de la antropogenia y la educación. Es por eso que este 4º Congreso Internacional de Pedagogía Contemporánea es tan importante, pues a lo largo de su desarrollo podremos analizar de manera crítica problemas pedagógicos contemporáneos y proponer soluciones transformadoras que promuevan el bienestar común de todos y de cada uno, así como propulsar estilos de vida saludables en armonía con el planeta Tierra. A lo largo de este congreso, también podremos conocer las contribuciones y propuestas de intervención que las y los educadores han propulsado en su praxis a raíz de la construcción de problemas pedagógicos contemporáneos, así como difundir los conocimientos obtenidos en investigaciones pedagógicas contemporáneas realizadas por y para educadores. Bienvenidas y bienvenidos todos a este 4º Congreso Internacional de Pedagogía Contemporánea. Y bueno, entonces, para continuar, quiero ceder la palabra a la doctora Mónica, quien también nos dará unas palabras de bienvenida. Adelante, doctora Mónica. Muchas gracias, Rosario. Yo les agradezco a ti, Rosario Cruz Capistrán, a Andrea Álvarez López, a Evelyn, a todos los alumnos, profesores que participaron en la configuración y en la organización, a todos los ponentes, asistentes y a todos los que aquí participamos. Este congreso es la expresión del vórtice que nos nutre y se alimenta de la fuerza del pensamiento colectivo, de la crítica fraterna, mordaz y escindida, porque somos utópicos y utópicas. Por eso la crítica mordaz y escindida es fundamental y este espacio es inmejorable para que esto se dé. Solamente con una intensa actividad académica se puede avanzar en el conocimiento para configurar y proponer y transformar. El ejercicio académico promueve el pensamiento complejo, holístico y transformador, y es una forma de evaluación, es decir, de corrección de trayectoria dialéctica muy valiosa. Alumnos, profesores, alumnos, todos en esta magnífica tarea del despliegue de la pedagogía contemporánea, que es la docencia y todo su ejercicio teórico, metodológico, instrumental y de praxis. Muchas gracias y le cedo la palabra a la doctora Julieta Valentina García Méndez para que declare inaugurado este congreso. ¡Ja! ¡Qué bonito! Pues, siendo las
Ay. 10:45 de esta hermosa mañana de invierno, declaramos formalmente inaugurados los trabajos de este cuarto Congreso Internacional de Pedagogía Contemporánea, que tiene la virtud de ser autogestivo y producto, como dijo la doctora Mónica, de la inteligencia colectiva, y de veras es un honor tenerlos a ustedes como participantes y pues éxito para nuestros trabajos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Julieta. Muchas gracias también a la doctora Mónica, porque si ellas no hubieran fundado esta red tan maravillosa, que es la Red Pedagógica Contemporánea, pues hoy no sería posible que estuviéramos ya celebrando un cuarto Congreso de Pedagogía Contemporánea. Y pues vamos a comenzar y vamos a abrir este congreso con una conferencia magistral de la doctora Julieta Valentina y de la doctora Mónica Sánchez. Y para ello cedo la palabra a Erika Checa para que ella haga la presentación de nuestras Buenos días, muy buenos días Rosario, muy buenos días doctora Julieta, muy buenos días doctora Mónica ya ahora. Es un honor estar de nuevo acompañándolos en estas aventuras académicas tan interesantes. Bueno, la primera conferencia estará, conferencia inaugural, claro, estará a cargo de la doctora Julieta Valentina García Méndez. La doctora Julieta es doctora en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tiene más de 41 años de antigüedad académica en la UNAM. Es profesora titular A de tiempo completo, definitiva adscrita a la Dirección de la Universidad Abierta de Innovación Educativa y de Educación a Distancia, profesora del programa de posgrado en Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus áreas de desarrollo entre sus áreas de desarrollo están la pedagogía contemporánea, la ecosofía, currículum, didáctica y evaluación. La universidad, la formación docente universitaria, investigación pedagógica de sistemas universitarios abiertos y ciberprofilaxis. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Cómputo en Educación, Comité Científico y de Organización RIGES 2014, celebrado en México, ciudad de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, en septiembre del 2014. Miembro fundador de la Red Pedagógica Contemporánea. Su proyecto de investigación es interdisciplinario e interinstitucional y lo ha llamado hacia un modelo pedagógico contemporáneo, coordinación desde 1999 hasta la actualidad. También esta ponencia será desarrollada junto a la doctora Mónica Sánchez Vázquez del Mercado. Su trayectoria profesional ha sido principalmente en el área de la formación docente a nivel superior, desde el nivel de educación inicial y preescolar hasta posgrado. En 1998 fundó y coordinó durante 20 años un centro de desarrollo infantil. Su práctica profesional en el campo educativo la llevó a profundizar su formación académica en la disciplina de la pedagogía a nivel de licenciatura, maestría y doctorado. Su ámbito académico es la pedagogía contemporánea como propulsora de estilos de vida saludable a través de la formación docente universitaria y el diseño curricular transdisciplinario. Sus líneas de investigación son la formación docente, el diseño curricular y la cultura física. Como miembro de la Red Pedagógica Contemporánea, el grupo académico del que es miembro y cofundadora participa en diversos proyectos pedagógicos. El psicoanálisis ha sido una de las perspectivas de análisis e intervención, que ha guiado su praxis, desde una forma teórica y desde una revisión continua de la teoría psicoanalítica como uno de los ejes transversales de la investigación pedagógica. De este modo, damos apertura a la conferencia la pedagogía contemporánea como tamiz de la filosofía, la ciencia, el arte y la tecnología. Muy buenos días, doctoras.
Muchas gracias, Erika. Gracias, Erika. Voy a compartir la pantalla con la presentación. Un momentito, por favor. Listo, ahí ya la pueden ver. Sí. Bueno, pues a nombre de Julieta y mío les agradecemos esta configuración, su asistencia, y es para nosotros, para nosotras, un honor y un placer presentarles esta conferencia, que es Pedagogía Contemporánea como el tamiz de las fronteras porosas de la filosofía, la ciencia, el arte y la tecnología. Julieta, ¿quieres, por favor? Sí, queremos extender nuestro reconocimiento y agradecimiento para las y los camaradas que de manera autogestiva organizaron este cuarto Congreso Internacional de Pedagogía Contemporánea y hacer una invitación a los participantes en este congreso a presentar ponencias post-congreso con los acuerdos u objeciones concretas de los trabajos presentados, porque por lo general cuando una idea nueva, una propuesta nueva, un modelo puede generar inquietudes que nunca se pueden resolver dentro del Congreso, pero sí ofrecemos este espacio de una reflexión, una ponencia, lo que ustedes gusten, para que quede en las memorias de este Congreso. Y pues de ustedes depende si quieren hacer una ponencia extensa o una, no sé, una cuartilla, 2 cuartillas de reflexión, serán muy bienvenidas. Y pues esto es una nueva idea que nos surgió a partir de que hay personas que por trabajo no pudieron presentar su ponencia y sin embargo, pues sí están interesados. Y pues si consideramos con estas ponencias, podemos hacer una sesión breve para indicarles pues lo que haya llegado. No lo dejen ir, es una muy buena oportunidad de interlocución y dense precisamente como interlocutores. Muchas gracias. Adelante, doctora. Gracias. Bueno, la agenda que preparamos el día de hoy es Pedagogía Contemporánea, que muchos ya han escuchado cómo configuramos teórica, metodológica, instrumental y en la praxis toda esta propuesta teórica. El tamiz pedagógico contemporáneo, la filosofía, la ciencia, el arte y la tecnología, las fronteras porosas entre estas disciplinas, experiencias pedagógicas contemporáneas para la innovación transdisciplinaria, curricular y didáctica. Bueno, la pedagogía contemporánea, como hemos ya muchas veces expresado, es una disciplina filosófica. Es transformadora, es filosófica, racional, dinámica, heurística, especulativa, propositiva, crítica, radical y teleológica. Y aquí, como dice Julieta, los invitamos a compulsar esto, a oponerse, a modificarlo, a que siga este vórtice dinámico en esta configuración que es la pedagogía contemporánea. Es transformadora en tanto disciplina filosófica, propone el cambio hacia el bienestar común de todos y de cada uno. Aquí en esto radica su teleología. Es transformadora porque de la naturaleza humana inmanente, es decir, lo que somos y es irreductible, educa para trocar en naturaleza humana trascendente, es decir, lo que deberíamos y es deseable que lleguemos a ser como individuos y como colectividad humana. Es filosófica ya que se trata de transformar al mundo, no solamente de interpretarlo, de conocer la realidad, aun cuando esta realidad es inaprensible y nos desborda, sí la podemos bordear, la podemos ordenar. Esta realidad que se presenta caótica
sí tenemos posibilidades culturales de configurarla en un cosmos que nunca se va a quedar estático, sino que se va a volver a ser caótico y lo podemos volver a configurar y podemos en este vórtice creativo poner orden para transformarlo creando conceptos que permitan inteligirla, transformarla, intervenirla, explicarla, para incidir en el cambio de percepción de la percepción misma y transformarla para la acción libertaria. Por eso siempre estamos diciendo que la percepción, que estamos en una crisis de percepción y lo más difícil es cambiar de percepción. Cuando empezamos a cambiar de percepción, podemos estar en condiciones de transformar. Es racional porque articula y tensa los fines, los medios, el sistema de valores. En esto radica su racionalidad. Dinámica porque avanza con un propósito definido y porque se nutre de la inteligencia colectiva para su compulsa, para su evaluación, para su corrección de trayectoria. Es heurística porque en su búsqueda incansable de la configuración de las soluciones posibles y deseables a los problemas contemporáneos, actuales, relevantes y lancinantes, inventa sus derroteros y los compulsa. Y también toma lo que ya está configurado, pero lo tamiza. Ahorita vamos a ver por qué y qué es este tamiz. Es especulativa, en tanto complejidad articula el orden replegado, el orden desplegado y el orden implicado. El orden implicado requiere de la especulación para configurar las conexiones ocultas. Por eso el pensamiento especulativo es muy importante, pero no es pensamiento elucubrativo. Es pensamiento especulativo porque se finca en el conocimiento, en la argumentación, en el pensamiento reversible para poder tener un pensamiento anticipatorio, y ahí radica la especulación. Y este orden replegado, desplegado o implicado no es lineal, es un caos imbricado donde hay repliegue, hay despliegue, hay implicaciones, se vuelve a replegar, se vuelve a desplegar, se vuelve a implicar, a veces predomina la implicación, a veces el despliegue, a veces el repliegue. Sin embargo, esta posibilidad de repliegue, despliegue implicaciones es lo que nos da la posibilidad también de comprender un poco más la realidad y imponerle un orden en este sentido. Es propositiva porque idea, diseña, planifica, realiza y evalúa su acción con propósitos positivos. Bueno, se finca también en Diógenes. Aquí, Julieta, si quieres explicar esta parte. Es que nos brincamos una en donde decía que era crítica, decimos por qué es crítica. Aquí. Sí. Sí, es crítica porque su reflexión es escindida. Si quieres tú explicar esta parte con lo que sigue. Sí, es que es difícil avanzar en la cuestión de la crítica porque no somos criticones, somos críticos. Porque tenemos que jugar a separarnos del problema, porque si no vemos el problema es que somos parte de él. Y eso es una cuestión muy difícil de lograr, pero sí se puede, sobre todo en trabajos colegiados como este. Es radical porque hunde su pensamiento y voluntad en el análisis inmanente para la acción transformadora. Y como ya dijo la doctora Mónica, es teleológica ya que opera con fines explícitos. Eso hace que seamos sinceros, porque el cínico, que es la siguiente pantalla, el verdadero cínico es aquel que es capaz de describir cómo vive públicamente. Este es un pasaje que está ilustrado tardíamente, digamos, pero este es Diógenes, que casi todo el mundo conoce, y es la
está ilustrando el pasaje de Diógenes cuando Carlomagno se le acerca y le dice, pídeme lo que quieras, Diógenes, y Diógenes simplemente le dice, no me estorbes el sol. Es la fundación, digamos, del pensamiento irónico, crítico, mordaz, no del cinismo como lo conocemos ahora, sino del quinismo, de ser lo que Diógenes llamaba es que yo soy un perro en el sentido de que amo a mis amigos, pero muerdo a mis enemigos, en el sentido de que el vivir de una manera honesta en la ciudad, en la polis, porque muchos le decían, pues si tanto te molestamos, ¿por qué no te vas? Y él simplemente decía, porque al humano lo hace humano la polis, no la ser ermitaño. Este es un pensamiento muy importante porque es muy aleccionador y muy inspirador de las utopías, del pensamiento libertario, en fin, vamos a siempre a hacer una referencia a el quinismo, que no al cinismo con el que algunos viven, sobre todo en ciertas esferas. Adelante, doctora. Gracias, Julieta. Y es la expresión, esta imagen, de esta naturaleza humana inmanente y radical, ¿no? A pesar de que le ofrece lo que le pida, le pide que lo que requiere es que se quite para que le dé el sol, ¿no? Entonces, esta racionalidad que articula fines, medios y valores, que es la razón, los fines es la dimensión teleológica de la pedagogía contemporánea y, bueno, está tensado estos fines y medios por este sistema de valores. Y este sistema de valores, pues, lo configura y lo tamiza la pedagogía contemporánea, en este caso también la utopía, la ecosofía, los principios de esta pedagogía contemporánea. Y también en su dimensión ética. La valoración de ambos fines y medios es el tercer elemento de la razón. Aquí, Julieta, por favor. Sí, en la pedagogía contemporánea trabajamos con una triangulación entre la cultura como producto humano portador de valor que se hace a expensas de la transformación de natura. Pero en esa transformación comprometemos futura. Y en ese sentido, no el humano, sino que debemos entender que la humanidad está dividida en clases y que las clases sociales han incluso puesto de cabeza esta triangulación, de tal suerte que tenemos que repensar nuestra acción en el planeta, pero no solo en el sentido culpígeno de que yo hoy tiré un papel en la calle. No, o sea, ¿de dónde provino? ¿Cuántos esclavos tuvieron que pasar para que se produjera ese papel, etcétera? O sea, como que es un pensamiento precisamente por eso radical, porque es siempre, como dice Mónica, como dice la doctora, reversible, anticipatorio, actual, posible, crítico, y que esta triangulación tiene que quedar muy claro que futura se compromete por la acción de los intereses económicos en contra de la natura e incluso en contra de la cultura. Pero eso lo vamos a ver más tarde porque hay una configuración muy extraña entre la tensión entre cultura e ideología y cultura, donde estas fronteras son tensionales y siempre hay ¿cómo decirlo? Ahí no es frontera porosa, más bien es invasión de la ideología hacia la cultura, pero de forma sutil, de forma tan sutil que ya somos la ciudad de los camiones rojos, ¿no? Entonces, seguimos con esto, pero siempre esta triangulación hay que considerarla
para poder establecer una praxis coherente. Y en este sentido, la pedagogía contemporánea no es ingenua, no considera que esta implicación futura ni natura que crea cultura es solo un problema individual. Si bien el individuo, como explicó Julieta en la lámina anterior, como decía Diógenes, pues él solo es individuo en tanto forma parte de una sociedad. Entonces, esta implicación a futura trasciende lo individual hacia lo local, lo nacional, lo internacional y en todas las escalas y niveles. Sin embargo, pues está conformada por los individuos que también estamos en condiciones de aportar y de transformar. Los principios de la pedagogía contemporánea son la complejidad, la biocorporalidad, la ecosofía, la utopía y la transdisciplina. La complejidad, como ya lo explicamos, es replegada, desplegada e implicada. Aquí está expuesta de esta manera, pero de ningún modo es un pensamiento lineal. Pero sí es una línea de pensamiento. La biocorporalidad laica, compleja y radical de natura, humano, cultura. Y este concepto, pues es un concepto centralísimo de la pedagogía contemporánea y que forma parte de este sistema de valores que tensan la racionalidad de los fines y los medios. La ecosofía la consideramos como conocer y cuidar de sí, del otro no humano y del planeta. Aquí todo implica cultura, natura, futura. La utopía, como una crítica mordaz y escindida de la cultura contemporánea, pero también recupera lo valioso, es este tamiz que nos permite recuperar lo valioso de la cultura universal. Y también nos permite recuperar la fantasía lúcida, atenta, transformadora para proponer un mundo mejor para todos y cada uno. La transdisciplina configura soluciones para problemas frecuentes, actuales, relevantes y lancinantes con un pensamiento complejo y desde la inteligencia colectiva. Todos estos principios tienen una doble lógica. Son autoafirmativos de cada elemento del sistema. Cada uno se puede definir, conceptuar y a la vez es relacional de cada elemento con el sistema. Tienen una lógica dialéctica y sus elementos, cada uno es necesario, pero ninguno es suficiente. y por eso hablamos del sistema de valores para tensar esta racionalidad. Son eficientes, entendiendo esto como rápido, bien y de buen modo. Cada uno hace una función orgánica, también puede hacer sustitución de funciones y todos comparten la equifinalidad. Y para ir conceptuando cultura, aunque es un concepto muy amplio que Julieta ha estado trabajando, en síntesis aquí lo presentamos como la cultura como un producto humano portador de valor. Para Ortega y Gasset tiene esta también definición muy linda que dice en la magnífica tarea humana, en la cultura, porque también la cultura es esto que aunque pueden ser a veces logros individuales, se va compartiendo con la humanidad. Y cultura abarca todo, desde cavar la tierra hasta componer versos. Y bueno, aquí el tamiz pedagógico contemporáneo es, nosotros proponemos este tamiz que es una herramienta, digamos, pero que va más allá de eso, que nos permite discriminar, desnaturaliza el vínculo entre la ideología y la cultura. Si definimos la cultura como este producto humano portador de valor que lo podemos organizar en filosofía, ciencia, arte y tecnología, está en contrapunto con esta ideología. Nosotras en la pedagogía contemporánea entendemos a la ideología como una percepción ingenua de la realidad, que es un problema de conocimiento, o
como la percepción ingenua de la realidad o como falsa conciencia, que más bien es un problema ético, jurídico y político, porque la falsa conciencia se nutre de falsa filosofía, de falsas verdades y aparece como si fuera verdad. Entonces, la pedagogía contemporánea, como la planteamos con sus principios, sus fundamentos, que son la filosofía, la ciencia, el arte y la tecnología, y a la vez son sus legitimadores, nos permiten configurar este tamiz para pasar por allá la ideología y desnaturalizarla y poder tener un cambio de percepción. Por eso decimos que estamos en una crisis de percepción, porque confundimos porque esa es la principal característica de la ideología, que no se note y que parezca cultura portadora de valor, y requerimos desnaturalizarla, pasarla por este tamiz que nos pueda permitir cada vez más discriminar para que solo pase lo valioso. Y nosotros tenemos la facultad de configurar este tamiz, abrir más los espacios, cerrarlos, dejar pasar a unas cosas, pero luego hacer una crítica, valorarlo, pesarlo, decir esto se pasó, pero no va aquí, y regresarlo, ¿no? Es un proceso muy dinámico. Sí, adelante, Julieta. Sí, el problema es que esta ideología como falsa conciencia o la percepción ingenua de la realidad ya configura un infinito intercambio de cómo esta ideología es capaz de permear la cultura, de legitimarse incluso como cultura, hasta que llega justamente el trabajo crítico y digamos que desde la idea de la propia cultura como algo que ya existe, como algo que es patrimonio, como algo en el que vivimos, etcétera, ¿cómo decirlo? Escamoteando al sujeto de la acción cultural y de la acción ideológica. ¿Que tenemos 10 años de cultura patriarcal? No, tenemos 10,000 años de dominio patriarcal. Eso no es cultura patriarcal, es dominio patriarcal. Y entonces, lo que es muy importante no es hacer una división radical, sino ir justamente reconociendo qué de ideológico se transmina la cultura, pero esto es una lamniscata, o sea, es esta figura de los que tienen que hacer los ovillos de hilo, los que tienen que, o sea, muchas actividades culturales describen este movimiento de ir, venir, del eterno retorno, pero siempre con la esperanza de que la cultura salga adelante en el concurso de los agentes culturales. Y ahorita vamos a ver cómo tenemos cuatro áreas fundamentales de la cultura, siempre y cuando haya sujetos que la sostienen, la hacen, la deshacen, la transforman, la descartan, y en fin, o sea, esto es una de las cosas que estamos trabajando con Mónica, y es lo más raro del mundo. A partir de ahora, si ven a alguien que dice cultura, mándenmela por el WhatsApp, porque ya es todo es cultura y a la vez nadie sabe qué es. Seguimos, doctora. Bueno, la filosofía, la ciencia, el arte y la tecnología son los fundamentos y a la vez los legitimadores de la pedagogía contemporánea. Y justamente la pedagogía contemporánea, al hacer un tamiz, también permite que esas fronteras rígidas se vuelvan porosas. Es una potente promotora, digámoslo así, de la porosidad entre estas disciplinas para poder promover la transdisciplina. La filosofía transforma y crea conceptos que nos permiten inteligir, describir,
hasta hablar sobre la realidad. La ciencia construye, deconstruye y reconstruye la realidad. El arte nos da este intersticio a la rajadura en la ibris. Y la tecnología es la matriz de la razón práctica. Es como entendemos sintéticamente. Estos legitimadores se fundamentan en lo dado y en lo dándose, es decir, en las disciplinas fundadas y en las disciplinas fundándose por la acción y efecto de humanos que cotidianamente hacen las disciplinas. Y las disciplinas no se podrían hacer ni dinamizar sin la acción de la docencia, sin esta praxis docente, porque es lo que les da la comunicabilidad, ¿no? La compulsa, el que permite formar a más personas que promuevan e integren, enriquezcan, corrijan estas disciplinas. En tanto la filosofía es transformar el mundo, como ya dijimos, no para interpretarlo solamente, para crear conceptos y para compulsar también los que ya existen. Estos conceptos no necesariamente tienen que ser rígidos. A partir de este diálogo fraterno, académico, esta compulsa a veces que no estamos de acuerdo y que nos tenemos que movilizar para argumentar, estos conceptos se dinamizan y también abonamos a la comprensión de estos conceptos, a transformar la definición de manera argumentada. Y también, por supuesto, las filósofas y los filósofos. En la 13ª tesis sobre Feuerbach de Marx la recuperamos en esta naturaleza filosófica y también en esta capacidad de permear fronteras. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Y también se finca en la 3ª tesis sobre Feuerbach de Marx, que dice: los hombres son producto de las circunstancias y de la educación, y de que, por tanto, los hombres modificados son producto de circunstancias distintas y de una educación modificada. Olvida que son los hombres precisamente los que hacen que cambien las circunstancias y que el propio educador, percepción del propio educador y un proceso de resingularización, es muy difícil que se dinamice la educación. Aquí usamos el concepto hombres porque es una tesis textual, es una cita textual, pero bueno, en realidad es humanos. La ciencia construye, deconstruye y reconstruye la realidad. El problema de si al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva no es un problema teórico, sino un problema práctico. Es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poderío, la terrenalidad de su pensamiento. Esto es lo que entendemos por praxis, y en la praxis se expresa esta frontera porosa entre filosofía, ciencia, arte y tecnología también. Y, por supuesto, los científicas y los científicos. La ciencia construye, deconstruye y reconstruye la realidad. La teoría de la relatividad, la teoría más hermosa. Y aquí voy a leer brevemente esta cita. Dice: el espacio entero puede extenderse y dilatarse. Mejor dicho, la ecuación de Einstein indica que el espacio no puede mantenerse inmóvil. Debe estar en expansión. Una vez más, nadie lo cree, pero las pruebas se acumulan hasta que se observa en el cielo la radiación cósmica del fondo, el difuso resplandor que queda del calor de la explosión inicial. La predicción de la ecuación de Einstein es correcta. En suma, la teoría describe un mundo colorido y asombroso donde explotan universos, el espacio se precipita en agujeros sin salida, el tiempo se ralentiza al descender sobre un planeta y las ilimitadas extensiones del espacio interestelar se encrespan y ondean como la superficie del mar. Y todo esto, que iba surgiendo poco a poco de mi libro roído por los ratones, no era una fábula contada por un idiota en un arrebato de furor,
o el efecto del ardiente sol mediterráneo de Calabria, una alucinación sobre el centelleo del mar. Era realidad. O mejor, una mirada a la realidad, algo menos velada que la de nuestra ofuscada banalidad cotidiana. Una realidad que parece hecha también ella de la materia de la que están hechos los sueños, pero sin embargo más real que nuestro nebuloso sueño cotidiano. Hace falta algo de empeño y esfuerzo, pero menos del que se necesita para llegar a sentir la enrarecida belleza de los últimos cuartetos de Beethoven. En uno y otro caso, el premio es la belleza y unos ojos nuevos para ver el mundo, ¿no? Entonces, la ciencia también tiene la capacidad de sintetizar y de simplificar lo complejo, por ejemplo, cuando es en una ecuación que no deja de ser compleja e ininteligible para quien no es científico, pero también tiene una parte de donde se juntan las fronteras de la ciencia y el arte. Y bueno, y aquí también recuperamos una parte de un fragmento de la toma de protesta profesional como universitaria y como individuo de una bióloga que nos parece sumamente relevante. Cuando una bióloga toma protesta en un examen profesional de licenciatura, pues una parte de su protesta dice: deberá recordar siempre que la ciencia sin ética forma tiranos, que la ética sola hace fanáticos y que por lo tanto, como universitaria, es su deber y su derecho combatir la ignorancia, la propia y la ajena, con dignidad y grandeza, fomentando la unidad entre los individuos y la libre expresión de las ideas, sin que por eso dimita de su responsabilidad moral ni abdique de su humanidad. Y me parece que aquí, pues también podemos ver la frontera porosa entre la ciencia y la filosofía, en su dimensión ética también. El arte aprovecha el intersticio como contradicción sociocultural para imponer esta rajadura. Construye, deconstruye y reconstruye autopoyéticamente la realidad en la ibris. Nos permite saltar límites, nos permite expresar lo que en otro contexto no se podría expresar y hacer esta denuncia. Aquí, Julieta, por favor. Sí, esto es muy rápido porque vamos a ver cómo el arte puede ser un aliado de la ciencia cuando desarrolla de una manera bella, con eso que se expresiona que la Facultad de Ciencias, tal Oyarzabal llama estática. Y vamos a ver lo que sigue, cómo la ideología hecha escultura científica. O sea, aquí hay un mono que se convierte en humano o en, ¿cómo se llamará? En antropoide, pero él solito, o sea, no en manada, no se reproduce, no tuvo madre, no tuvo hijos, y de una generación a otra, que es lo que está representado ahí, ya aparece con otra apariencia. Y esto es uno de los problemas fundamentales de nuestra cultura, o bueno, de nuestro ambiente cultural, es que somos analfabetas visuales. Y el tamiz pedagógico contemporáneo con la alfabetidad visual permite el análisis crítico de los mensajes, el lenguaje hablado, escrito, gráfico, icónico, y no solamente consumir los mensajes. Y esto es una tarea fundamental
porque somos consumidores de imágenes, de ilustraciones, de arte que a veces no lo es tanto. Adelante. Aquí otra vez la ideología hecha ilustración científica, donde bueno, ya esto no quiero abundar demasiado, pero el trabajo que está haciendo Evelyn en el sentido de que es la dueña del fuego en las estructuras arcaicas de la humanidad son las mujeres, y luego ya los pintan a los señores como los dueños del dominio técnico del fuego, y eso no es así. Y hay muchas infracciones en las representaciones y deberíamos, como críticos conspicuos, traer nuestra libreta de infracciones y ponérselas. Adelante, doctora, por favor. Entendemos a la tecnología como la matriz de la razón práctica, como la condición necesaria para que la tecnología exista es la ideación humana y su expresión concreta. Y aquí también hay una crisis de percepción, porque pareciera que la tecnología es autónoma y avanza y evoluciona y pasa por encima de nosotros. Cada expresión tecnológica es histórica. Se ha tratado de reducir a su dimensión instrumental y desdibujarla del discurso. Tecnólogas y tecnólogos muchas veces se obvian o quedan implícitos en este discurso. También aquí está su disvalor, que es la tecnocracia y los tecnócratas que la promueven, y navega con una línea de flotación muy alta, que es lo que se ve y no permite que veamos todo lo demás. De imágenes o de palabras, y de ahí a la tomografía. El criterio de verdad es la mirada y estar ahí. Para poder tallar piedras a mano alzada se necesita una visión estereoscópica que permita calcular bien los golpes, una mano capaz de moverse en todas sus direcciones con pulgar oponible y cuyas proporciones permitan que la yema del pulgar toque la yema de los otros dedos, es decir, capaz de efectuar la pinza de precisión, y un cerebro capaz de coordinar los datos de la vista con los movimientos de la mano y con el plan del artífice. La aspiración humana de conocer la biocorporalidad, es decir, de conocernos, inicia con la anatomía que se realizaba en cadáveres de personas sanas que eran ejecutadas. La idea era hacer cortes longitudinales que dieran cuenta del movimiento. Con Vesalio, la representación anatómica aparece de pie y con un fondo cultural que le imprime movimiento. El movimiento es una de las invariantes funcionales de la vida. Hasta el siglo XX, donde la morfología humana se puede realizar en cuerpos vivos a través de una tecnología imagenológica digital sofisticada. Este saber estaba reservado para la profesión médica. De ahí, por diferentes formas de ideación, se ha logrado el tomógrafo y la ilustración dinámica. Y también esto pues, es producto de estas fronteras porosas entre la ciencia y la tecnología para promover la vida, ¿no? Y aquí, si quieres explicar, Julieta, por favor. Sí, aquí nada más es una obra maestra que pues los invito a que la vean porque está disponible en internet, pero es muy importante entender que siendo nuestra biocorporalidad nosotros mismos, sí tenemos derecho a conocerla y no dejarla de ninguna manera en manos de unos profesionales que se arrogaron el derecho de solamente ellos conocernos y nosotros pasar nuestra vida ígnaros del sí mismo. Y que esto, pues sí, era el trabajo de Vesalio hecho a mano, y la verdad no tengo ni la más remota idea de cómo le hacían para publicar. Pero en el propio libro de Vesalio está ilustrada, que no sé si aquí tenemos las ilustraciones de todos los instrumentos tecnológicos que utilizaba Vesalio y que
hasta la actualidad los cirujanos mandan a hacer sus propios instrumentos para poder, miren, ahí está la mesa de trabajo de Vesalio, pero actualmente también los cirujanos mandan a hacer las pinzas específicas, los bisturíes específicos, los escalpelos, porque el conocimiento depende en gran medida de los instrumentos, pero también de la percepción que, dicho sea de paso, nos constituye. No es solamente una ventana a la realidad, la percepción, y para eso los invito a revisar el trabajo doctoral de la doctora Mónica, porque pues ahí viene explicado de una manera más extensa. Y a trabajar concentración, porque aquí, como verán, ya es, bueno, dice, la historia de la cultura física es lo que el humano ha logrado conocer de la biocorporalidad humana en movimiento. Y no son anatomistas y sin embargo lograron conocer más de la biocorporalidad humana que con todos los instrumentos de corte que tuvieran a la mano. Eso ya van a ver cómo lo va a trabajar lo va a trabajar René Vargas, pero sí los invitamos a que ojeen por lo menos este tipo de libros que nos pueden permitir desarrollar ternura para con nuestra biocorporalidad que somos nosotros mismos. Y entonces dice que la transdisciplinariedad permite descentrar del estamento médico el conocimiento, el cuidado y la intervención de la biocorporalidad humana, que facilita notablemente la ideación y el diseño de estilos de vida saludable. Si nos conocemos, es más probable que podamos cuidarnos. Si no nos conocemos, pues el cuidado va a ser observacional, pero no de intervención. Ay. Bueno, aquí dice que la formación monodisciplinaria ha permitido profundizar. Y sí, se ha profundizado en el conocimiento y tal vez en la intervención, pero se pierde el sentido y las relaciones dialécticas entre las disciplinas. Los problemas se detectan como conflictos en un ambiente naturalizado y efectivamente los problemas se detectan, no es que se construyan. Y entonces aquí nosotros hemos procurado trabajar con la filosofía, la ciencia, el arte, la tecnología, es decir, como producto del humano y la transformación de la naturaleza para crear cultura, tamizarlo para que en los planteamientos curriculares y didácticos aparezca o solamente permitir la entrada lo menos posible de las ideologías y los prejuicios. Sin embargo, esa tarea nunca va a ser definitiva, pero es un vórtice que le da forma al quehacer de la docencia de cualquier nivel. Y de la enseñanza, el aprendizaje y la comunicación dentro y fuera de la escuela. La única condición es que tengamos la intención y la praxis de hacerlo. Sí, y esta ilustración justamente nos permite expresar cómo sin un tamiz, pues la ideología y el prejuicio se pueden ir al planteamiento curricular y didáctico y ni siquiera nos vamos a dar cuenta. O sea, un planteamiento curricular y didáctico puede ser ideologizante, sí, en su planteamiento y no lo podemos detectar ni ver por la crisis de percepción. Dice, la formación tamizada, que es información con experiencia,
multidisciplinaria promueve la configuración de problemas contemporáneos, actuales, relevantes, frecuentes y lancinantes de los ambientes inmediatos, locales, nacionales, internacionales y globales, y propone soluciones transdisciplinarias. Y aquí es el punto de que en el discurso actual es detección de problemas como si los problemas estuvieran esperando ahí para ser resueltos. Y los problemas no existen, son configuraciones. Por lo general confundimos los problemas con los conflictos, y desde luego que los conflictos sí existen. Y bueno, presentamos aquí un poco las experiencias pedagógicas contemporáneas para la innovación transdisciplinaria, curricular y didáctica, porque nos parece que estas experiencias, además que son una propuesta que los docentes las pueden tomar, ampliar, modificar, detonar, permiten desideologizar, son una vía muy buena para promover la transdisciplina y también para la desideologización y el cambio de percepción. Las técnicas didácticas son actividades tipificadas que permiten la enseñanza, el aprendizaje y la comunicación de contenidos curriculares. Las experiencias pedagógicas contemporáneas para la innovación transdisciplinaria, curricular y didáctica son actividades académicas problematizadoras que desnaturalizan la percepción ideológica, mecánica y positivista de la realidad y promueven la transformación del entorno inmediato, local, nacional y planetario, haciendo ostensibles las fronteras porosas entre las disciplinas expresadas en la praxis. Si consideramos que la cultura es un producto humano portador de valor, podemos considerar que la CEPSI, es decir, las experiencias pedagógicas contemporáneas para la innovación curricular y didáctica, promueven la creación cultural y pone al humano a trabajar con un fin utópico, procurando instrumentos simples y recursos y materiales ecosóficos. Socializar al hombre es hacer de él un trabajador de la magnífica tarea humana en la cultura, donde cultura abarca todo, como ya lo expresamos en esta misma cita, desde cavar la tierra hasta componer versos. Por eso estas sepsis son promotoras de la transdisciplina y tienen la virtud que se pueden calibrar en amplitud, secuencia y profundidad. El docente es quien hace esa calibración porque él es el experto, es el que sabe a quién va dirigido, sabe cómo ponerlo en la mesa y cómo los alumnos puedan enriquecerse de eso y también enriquecer a la propia EPSI. Partimos de este concepto laico, complejo y radical que es la biocorporalidad humana y pensamos que este es un concepto muy amplio que no vamos a desarrollar en esta conferencia, pero estamos constituidos por los mismos elementos que se configuraron en el Big Bang. Y hay múltiples expresiones, contextos, y también esa es una virtud de la sepsis, que es propositiva, no son impositivas, y promueven también la ideación, la creatividad y la fantasía para que cada docente las tome y promueva la transdisciplina y configure problemas contemporáneos en sus contextos. Entonces, bueno, en esta conferencia, en síntesis, abordamos lo que es la pedagogía contemporánea, este tamiz pedagógico contemporáneo que es la filosofía, la ciencia, el arte y la tecnología, las fronteras porosas entre estas disciplinas, que no son porosas, hay que hacer que se vuelvan porosas. Aquí sí la porosidad es una virtud. Y las experiencias pedagógicas contemporáneas para la innovación transdisciplinaria, curricular y didáctica. Les agradecemos mucho su atención. Estos son nuestros contactos para que quien quiera ponerse en contacto directo con nosotras y pues cedemos la palabra y abrimos para preguntas, respuestas, reclamaciones y todo lo que aportaciones. Muchas gracias.
Bien, muchísimas gracias a la doctora Julieta y a la doctora Mónica. Si alguien quiere participar con preguntas, como lo mencionaba la doctora Julieta, estamos atentos y atentas. No tienen que ser preguntas, pueden ser objeciones. Más que pregunta. Hola, Bernardo. Doctora. Adelante. Más que pregunta, este tema que abordan ustedes, para mí me deja un reto muy importante, porque como parte de mi función en la universidad, la cuestión de la pedagogía la tenemos presente, pero como usted dice, a veces somos críticos, no criticones, y a veces que criticamos algo, nos toman como que fuera contra. Sí. Y toda esta parte que viene, como se dice, es la cuestión cultural, la cuestión ideológica. Y me llamó la atención un término que usted dijo hace un momento. Somos analfabetas visuales, algo así. O sea, a veces no interpretamos una imagen, no interpretamos qué quiso decir el artista en esta parte. A mí me deja con estos retos, pues son temas interesantes que están inmersos en mi actividad laboral, mi estimada doctora. Sí, pero a ver, cuidado porque hay una paradoja de la comunicación que es imposible no comunicar, pero la comunicación es imposible. Todo, absolutamente todo lo interpretamos, pero una cosa es interpretarlo en una percepción ingenua y otra cosa es interpretarlo desde una posición crítica. O sea, porque yo veo un camión de Coca-Cola atravesado en segunda fila, pues claro que lo interpreto como obstáculo y le doy la vuelta. No me bajo a decirle usted está estorbando el tráfico. O sea, veo cartas que realmente son terroríficas y pues nada más es acontecer y entonces le doy la vuelta y me sigo. Pero ya es hora como personas, como ciudadanos, empezar a leer toda esta realidad visual de una manera crítica y ya para eso tienen que esperar la tesis de la doctora Antonieta Rodríguez Rivera, que estoy viendo aquí muy seria, ¿no? Y hay algunos trabajos, pero que desde luego ese es uno de nuestros problemas, que somos consumidores de imágenes acríticos y que sí es nuestra responsabilidad como docentes, como educadores, y no importa ahí si estamos en la escuela, ¿cómo se llama? Así con 4 paredes y un techo, o en la escuela desbordada. Y eso es algo fundamental y gracias por tu no pregunta. Y seguimos trabajando con esto. Vamos a esperar la tesis doctoral de María Antonieta Rodríguez Rivera, que ya está Gracias, en el horno. Sí. ¿Alguien más? Carolina Cruz, hola Caro, tiene una pregunta en el chat que dice, ¿qué sucede cuando el docente no se reconoce como experto del contenido y está alienado en la institución? ¿Cómo podemos apoyar al docente a descubrirse como propulsor de cambio? Lo pregunto desde la mirada de Eduardo Remedy cuando señala que el docente es sujeto instituyente e instituido. Sí, justamente a ese trabajo me iba a referir porque esta sociedad o estos nuestros ambientes institucionales han puesto al profesor como acompañante, como, ya ni quiero repetir los discursos exóticos.
Sin embargo, sí tenemos que convencer al profesor de que él no es el sujeto social que iba pasando por la calle y le dijeron, oiga, ¿usted quiere dar clase? Le exigieron por lo menos un título o preparación equivalente, de licenciatura, preparación equivalente, experiencia profesional, en fin, o sea, no es un problema solamente de títulos universitarios, sino de formación que sí le exige la institución para darle, para investirlo de autoridad pedagógica. Nada más que justamente el doctor Cervantes, que ahora no sé exactamente, pero tiene a su cargo un organismo internacional de educación que dice que trataron y lo lograron de despojar a los profesores, sobre todo los que trabajan en posiciones remotas, en educación virtual, al son de que como ellos no podían manejar las plataformas, pues les dieron los contenidos ya hechos y lo único que los contrataban era para que los operaran. Pero eso no es posible. Les voy a circular un debate que es impresionante porque yo tenía otro concepto de la ZAPA-UNAM, pero la secretaria ejecutiva de la ZAPA-UNAM dice, pues rellenen sus salones de alumnos sin problema. Nada más que díganme quién va a llevar adelante la educación. Pues el profesor. Y sin embargo, en las propuestas didácticas aparecen los objetivos de aprendizaje, pero jamás aparecen los propósitos del profesor de por qué considera que eso que va a enseñar, es decir, a ponerle enseñas para que el otro lo aprenda, se lo aprenda, lo pase de patrimonio objetivo a patrimonio subjetivo, eso no aparece porque el profesor en esta idea de escamotear al sujeto docente no aparece. Y sin embargo, sin docente no hay sistema didáctico posible. Y entonces, Carolina, yo creo que tienes mucha formación desde los becarios de CUAED hasta tu licenciatura, maestría y doctorado, para efectivamente la pedagogía contemporánea trabaja en la resignificación de los sujetos para su resingularización. Y efectivamente el problema es que también tenemos que hacer un trabajo de autoafirmación de los sujetos, pero también un trabajo hasta político con los profesores, porque los profesores sentimos, válgase la expresión, que somos trabajadores liberales, es decir, el estamento docente muy difícilmente se va a dar por empleado. Y somos empleados. Dicho de otra manera, somos obreros intelectuales, pero somos obreros. Y en ese sentido, en la medida en que reconozcamos cuáles son nuestras funciones, cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones, y también cuáles son las responsabilidades obrero-patronales de las instituciones que son nuestros patrones, no nuestros patroncitos. Y en ese sentido, o sea, no es un trabajo que incluso podría decir que es político, pero también es ético. Es institucional, es individual, es decir, es un trabajo pedagógico complejo que sí hay que iniciar o continuar. Bueno, tenemos los comentarios, doctora. ¿Va a continuar con su respuesta o leo los dos comentarios? Sí, es que dice la misma Carolina que últimamente observo en la docencia una disociación entre el ser docente, pero es como los gordos. Todo el mundo cree que los gordos es porque comen mucho y nunca nos ponemos a ver que vivimos en un ambiente obesogénico, que está todo puesto para que la gente consuma calorías de más, vacías o no, no importa. Igual en esto dice la disociación entre el ser docente, pues claro que hay disociación porque hay un ambiente disociativo de la docencia como una profesión noble,
o sea, de un altísimo nivel de responsabilidad de la vida de los otros, pero no solo de la vida actual, sino de la vida futura, en fin, o sea, yo creo que sí es, bueno, la pedagogía contemporánea que hemos trabajado desde hace muchísimos años se enfoca en eso, en resignificar para resingularizar no solo a los alumnos, no, también a los docentes. Gracias, Erika. Adelante, por favor. Bueno, tenemos también un comentario de Juana Sánchez que dice, ese analfabetismo visual es equivalente al de los otros 4 sentidos que convencionalmente consideramos, o el visual predomina. Si es así, ¿a qué se debe? Pues eso, justamente que el problema de los 5 sentidos es que ya son 20. Que no tenemos introyectado el hecho de que un mal diseño de una escalera supone un tropiezo, porque nuestro sentido de la propiocepción es un sentido, el sentido kinestésico, bueno, sí hay una predominancia, sobre todo en la academia, de la percepción, por lo que dijimos en la ponencia. ¿Cuál es el criterio de verdad? El escalpelo, que cortó y vio. Y como lo cortó, lo vio, y aquí está, esto es patente porque yo lo corté, yo lo vi, Ah, bueno, entonces ahora hago el tratado. Y entonces sigue siendo visual en el sentido de que la lectura es visual, pero además ya está cargada de la ideología del criterio de verdad fundamentado en un alguien. Hay un trabajo bellísimo que es el médico de Córdoba, en donde el tipo pues sale de una disección que estaba prohibido hacer disecciones, pero pues sospechando de los libros, porque el libro decía que los cadáveres de las mujeres tenían que tener 2 úteros para que fueran simétricos. Y entonces pues, el médico de Córdoba sale desconfiando de los libros. Pregunto, ¿alguien ha desconfiado de los libros que leen? Sobre todo si están empastados en piel, letra pulcrísima, impecable la ortografía. ¿Quién ha desconfiado de los libros? Y sin embargo, cuando leemos, pues están teñidos de ideología, muchos libros, muchas perspectivas. Eso también es analfabetismo visual en el sentido de que si está escrito lo tengo que creer. Hay todavía personas de altísimo nivel que dicen que la teoría es lo que está escrito. No, y ahí es otra vez, y qué bueno que sale este tema, porque la pedagogía contemporánea no legitima desde los libros, sino desde el argumento. Y si el argumento proviene de una persona que no es académica, que no tiene grados y que no se peina para atrás y que no, o sea, es argumentativo y de eficacia técnica, de eficacia práctica, de tecnología que sea de la mejor forma de hacer las cosas. Y entonces, ahí sí que nos diga Mónica cómo era todo de que los de la herbolaria no se toman el té a ver si sirve, sino porque sirve se lo toman, y está empíricamente comprobado que eso es el criterio de verdad que nos interesa. Sin embargo, claro que sí hay un predominio de lo que yo veo, pero eso que yo veo soy incapaz de hacer una reflexión escindida, yo no soy esto, ¿cómo lo vería? Y otra cosa que es muy importante es que la percepción, insistimos en que no es una ventana de la que nos asomamos a la realidad, sino que somos la ventana, o sea, la percepción nos ha constituido como sujetos. Y es muy difícil escindirnos para poder percibir la percepción de otra forma, pero también la percepción como mi constitutivo. Y aclaramos, no estamos cambiando la perspectiva, porque la perspectiva es ver lo mismo desde arriba, desde un lado, desde el frente, no sé qué,
No, eso no estamos cambiando la perspectiva, porque es ver lo mismo desde un punto de vista diferente y no. Es cambiar la percepción de la percepción misma y reflexionar sobre cómo estoy percibiendo. Y es que, bueno, yo misma me he cachado a mí misma diciendo cosas que, ¿en serio estoy diciendo esto? Y pues nuestra percepción puede jugar con nosotros. Bueno, no sé si hay algún comentario de otra parte, de otra persona. Bien. Si no es así, entonces damos paso para pasar a las salas que vamos a tener paralelas. Les invitamos a que los ponentes y asistentes pasen a las salas paralelas. Tenemos en la sala número 1 la presentación de ponencias, ecología de medios y aprendizaje invertido,